Y si esa inquietud que sientes en el pecho, esa que no te deja dormir, es tu alma gritándote que aún no estás preparado para encontrarte con Dios, la Biblia lo advierte con una claridad que pocos se atreven a mirar. Hay un momento, casi siempre en la madrugada, cuando el ruido del mundo se apaga y algo dentro de ti se despierta. No es miedo común, no es cansancio, es una voz interior que te pregunta si realmente estás preparado para lo que viene después de esta vida. Muchos la sienten y la ignoran, la tapan con trabajo, con distracciones, con el celular en la mano hasta quedarse dormidos. Pero esa voz no se calla porque tú la ignores. Vuelve y trae consigo una pregunta más honda. ¿Está tu alma lista para encontrarse con Dios? Las religiones institucionales te han enseñado que basta con ir a un templo, repetir una oración, cumplir un ritual. Te han vendido la idea de que la fe es un trámite, algo que se resuelve el domingo y se olvida el lunes. Pero la Escritura habla de transformación real, de un corazón que cambia desde dentro. En Mateo 15:8, Jesús lo dice con una claridad que incomoda a muchos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces tus labios han dicho una oración mientras tu corazón estaba en otro lugar? Esa es la primera señal que casi nadie quiere mirar de frente. No es un rayo en el cielo, ni una voz que truena desde las nubes. Es algo mucho más silencioso y mucho más incómodo. La sensación de que tu fe se ha vuelto costumbre. Te levantas, repites los mismos gestos, dices las mismas palabras, pero por dentro sientes un vacío que no logras nombrar. Ese vacío no es casualidad. Es tu alma avisándote que algo no encaja entre lo que profesas y lo que realmente vives. Piensa en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25. Todas llevaban lámparas, todas esperaban al esposo, pero solo la mitad tenía suficiente aceite cuando llegó el momento decisivo. Las otras 5 corrieron a último momento a buscar lo que les faltaba, y cuando volvieron, la puerta ya estaba cerrada. Jesús cierra esa historia con una advertencia que debería detenerte en seco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. No se trata de asistir a la fiesta. Se trata de estar preparado antes de que llegue. Y aquí está lo que la religión tradicional casi nunca te explica. La preparación del alma no se mide en años de asistencia a un templo. Se mide en la calidad de tu relación con Dios, en momentos donde nadie te ve, donde nadie aplaude, donde solo estás tú y el silencio. Si en ese silencio sientes incomodidad, si te cuesta estar a solas con tus propios pensamientos sin distraerte de inmediato, ahí hay una señal que merece atención. Otra señal, más dolorosa todavía, es la dificultad para perdonar. No hablamos de ofensas pequeñas, sino esas heridas profundas que cargas desde hace años. Esas personas que aún hoy, con solo pensar en su nombre, te hacen apretar el pecho. Jesús fue directo cuando enseñó a orar. Perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es una sugerencia opcional, es una condición que Él mismo puso. En Mateo 6, 14, 15, al advertir que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará las nuestras. ¿Cuántos llevamos ese peso sin darnos cuenta de que, mientras lo cargamos, algo en el alma permanece atado, incapaz de estar libre para encontrarse con Dios? También existe una señal que muchos confunden con simple pereza espiritual: la indiferencia ante la palabra. Cuando abres la Biblia y las palabras se sienten distantes, como si hablaran de otra época, de otra gente, y no de ti. Eso no significa que la Escritura haya perdido fuerza. Significa que algo en el alma se ha endurecido. En Hebreos 4:12 se describe la palabra de Dios como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Una espada que no corta es una espada oxidada, y el óxido no aparece en un día. Aparece por descuido, por distancia, por dejar la palabra cerrada durante demasiado tiempo. Hay todavía una señal más, quizás la que más se esconde detrás de una vida aparentemente correcta: el orgullo espiritual. Es esa sensación silenciosa de sentirte más avanzado que otros en la fe,
de mirar a quienes fallan con cierta superioridad, de creer que tu conocimiento bíblico ya te coloca en un lugar seguro. Jesús contó la historia de un fariseo y un publicano que subieron al templo a orar. El fariseo, seguro de su propia justicia, agradecía a Dios no ser como los demás hombres. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo y solo pedía misericordia. Jesús cerró la enseñanza diciendo que el publicano descendió a su casa justificado, y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese pasaje en Lucas 18, 9, 14 sigue golpeando hoy con la misma fuerza que hace 2000 años. Es fácil leer eso y pensar en otra persona. Es mucho más difícil preguntarte si tú, sin darte cuenta, has construido una fe basada en compararte con quienes crees menos espirituales. El alma lista para encontrarse con Dios no es la que más sabe ni la que más tiempo lleva en un templo. Es la que reconoce su pequeñez frente a la grandeza de Dios, la que se acerca con las manos vacías y el corazón abierto. También vale la pena mirar de frente algo que casi nadie menciona en los templos: el miedo a la muerte. No el miedo natural que cualquier ser humano puede sentir, sino ese temor profundo, casi paralizante, que aparece cuando piensas en el momento final. Si la sola idea de morir te llena de terror absoluto, sin ningún rastro de paz, eso también es una señal que merece atención. Pablo escribió a los filipenses que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Esa paz no se improvisa en el último suspiro, se construye día a día mientras todavía hay tiempo. Quizás mientras escuchas esto, algo dentro de ti empieza a reconocer una o varias de estas señales. Tal vez sientas que tu fe se ha vuelto rutina, que cargas heridas sin perdonar, que la Biblia te suena lejana. No te asustes ni te condenes por eso. Reconocerlo ya es el primer paso, el más valiente, el que la mayoría de las personas nunca da porque prefieren seguir viviendo con la ilusión de que todo está en orden. Antes de continuar con las siguientes señales, que son todavía más profundas y más reveladoras, quiero pedirte algo sencillo. Si este mensaje está tocando algo en ti, suscríbete a este canal. Aquí no vas a encontrar discursos vacíos ni tradiciones repetidas sin sentido. Vas a encontrar la palabra de Dios explicada con honestidad, sin filtros institucionales, tal como Jesús la enseñó. Y si sientes que necesitas ir más allá, que quieres aprender a reconocer cuando una enseñanza se aleja de la verdad de las Escrituras, tengo algo preparado especialmente para ti. Se llama «Cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe». Una guía que te ayudará a distinguir la verdad revelada de las trampas que muchas tradiciones han construido durante siglos. La encuentras en el primer comentario fijado de este video. No es un libro más. Es una herramienta para proteger lo más valioso que tienes, tu fe. Hay una escena en el Evangelio que muchos leen rápido, sin detenerse a sentir el peso real de lo que ocurre. Jesús está en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su muerte, y les pide a sus discípulos más cercanos que velen con él. Solo eso, que se queden despiertos, acompañándolo en su angustia. Y sin embargo, cuando regresa, los encuentra dormidos, no una vez, 3 veces. Y les dice algo que atraviesa los siglos hasta llegar directo a nosotros. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa frase, en Mateo 26:41, describe exactamente lo que le ocurre al alma humana cuando quiere estar cerca de Dios, pero el cuerpo, las costumbres, las distracciones, la pereza espiritual, terminan ganando la batalla. Piensa en cuántas veces has querido orar más, leer más la palabra, acercarte más a Dios, y sin embargo, terminas postergándolo. No porque no quieras, sino porque algo en ti, algo más fuerte que tu voluntad consciente, prefiere el sueño, la distracción, la comodidad. Esa lucha interna no es nueva, es la misma que vivieron los discípulos en Getsemaní. Y reconocerla en ti mismo, sin juzgarte con dureza pero sin excusarte tampoco, es parte del camino
hacia un alma verdaderamente preparada. Ahora bien, hay una señal que va más allá de la pereza espiritual, y es todavía más profunda: la incapacidad de reconocer la voz de Dios cuando habla. Jesús mismo enseñó que sus ovejas conocen su voz y que no seguirán la voz de un extraño. Está en Juan 10:27, una promesa clara: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Pero, ¿qué pasa cuando escuchas tantas voces distintas, tantas interpretaciones humanas, tantas tradiciones mezcladas con la verdad, que ya no sabes distinguir cuál es realmente la voz de Dios y cuál es solo la voz de un hombre disfrazada de autoridad espiritual? Esa confusión no es casualidad. Durante siglos, instituciones religiosas han añadido capas y capas de tradición humana sobre la palabra original, hasta que muchos creyentes ya no pueden diferenciar entre lo que Dios dijo y lo que el hombre decidió agregar después. Jesús fue muy claro con los líderes religiosos de su tiempo cuando les dijo, en Marcos 7:8, que dejaban el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Esa advertencia sigue resonando hoy, quizás con más fuerza que nunca, en un mundo lleno de doctrinas que se presentan como verdad absoluta sin haber sido nunca puestas a prueba frente a la Escritura misma. Un alma que no está lista para encontrarse con Dios muchas veces es un alma que ha dejado de cuestionar, que ha aceptado todo lo que le enseñaron sin verificarlo, que confía más en la costumbre que en la palabra viva. Y esto no es una crítica hacia las personas que sinceramente buscan a Dios dentro de sus congregaciones. Es una invitación urgente a no conformarse con lo heredado, a examinar cada enseñanza a la luz de las Escrituras, tal como hacían los creyentes de Berea, quienes, según Hechos 17:11, escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les enseñaba era realmente así. Otra señal profunda, casi invisible, es vivir con el corazón dividido entre Dios y el mundo. Jesús fue tajante en esto. Ninguno puede servir a dos señores. Lo dijo en Mateo 6:24, explicando que amarás a uno y aborrecerás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y aquí no hablamos solo de dinero. Hablamos de todo aquello que ocupa el trono de tu corazón antes que Dios: el éxito profesional, la aprobación de otros, el placer inmediato, la seguridad material. Cuando estas cosas se convierten en el centro de tu vida, sin que lo notes, Dios pasa a un segundo lugar, disfrazado de piedad los domingos pero ausente el resto de la semana. Hay algo revelador en esa palabra, disfrazado, porque muchas veces el alma no lista para Dios no se ve espiritualmente vacía por fuera. Puede seguir asistiendo a reuniones, cantando himnos, participando en actividades religiosas, mientras por dentro el corazón permanece frío, calculador, más preocupado por la imagen que proyecta que por la relación real que sostiene con su Creador. Jesús comparó esto con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos por dentro, en Mateo 23:27. Una imagen dura pero honesta. Hay todavía otra señal que rara vez se menciona desde un púlpito, y es la comodidad con el pecado conocido. No hablamos de la lucha diaria contra la debilidad humana, esa que todo creyente sincero enfrenta. Hablamos de algo distinto. Cuando ya no hay lucha, cuando el pecado dejó de incomodar, cuando te has acostumbrado tanto a cierta actitud, cierta palabra, cierto hábito, que ya ni siquiera lo llevas delante de Dios en oración, porque decidiste, sin decirlo en voz alta, que ese punto en particular no se toca. Pablo advirtió a los romanos sobre esto con una pregunta que sigue vigente: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde de inmediato en Romanos 6:1-2 que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado no podemos vivir todavía en él. Un alma lista para Dios no es un alma sin fallas, pero sí es un alma que sigue luchando, que sigue incomodándose, que no se ha rendido ante la comodidad del pecado. También está la señal de la oración vacía de intimidad. Muchos oran todos los días, repiten peticiones, agradecen de forma automática, pero rara vez se detienen a escuchar. La oración se ha convertido en un monólogo apresurado antes de dormir, no en una conversación real con alguien que quiere responder.
Jesús mismo, en medio de su ministerio más intenso, se apartaba a lugares solitarios para hablar con el Padre, según Lucas 5:16. Si Él, siendo quien era, necesitaba ese espacio de intimidad, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros, que tantas veces tratamos la oración como un trámite más en la lista del día? Quizás lo más difícil de todo esto es aceptar que ninguna de estas señales se resuelve con esfuerzo humano puro. No se trata de intentar con más fuerza de voluntad, de prometerte a ti mismo que esta vez sí vas a cambiar. La verdadera transformación del alma ocurre cuando te rindes, cuando dejas de fingir que tienes todo bajo control y le entregas a Dios exactamente lo que eres, con tus miedos, tus dudas, tu corazón dividido y tu fe cansada. Porque el mismo Dios que ve el interior del hombre, según 1 Samuel 16:7, no busca perfección externa. Busca un corazón dispuesto a ser transformado. Hay una pregunta que Jesús hizo una sola vez en toda la Escritura y que quizás sea la más importante de todas. ¿Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Esa frase en Lucas 18:8 no es una simple curiosidad teológica. Es una advertencia directa sobre el estado del corazón humano en los últimos tiempos, sobre una fe que se diluye, que se vuelve tibia, que pierde su fuego original mientras el mundo se llena de ruido y distracción. Y esa pregunta te incluye a ti, hoy, escuchando esto, porque hay una diferencia enorme entre creer que Dios existe y vivir realmente con fe activa. Los demonios también creen que Dios existe, según Santiago 2:19, y tiemblan. Creer datos sobre Dios no es lo mismo que confiar en Él con todo el corazón. Puedes saber de memoria los 10 mandamientos, conocer la historia de cada profeta, citar versículos con precisión, y aún así tener un alma que no está lista, porque el conocimiento sin transformación es solo información acumulada, no fe verdadera. Esto nos lleva a otra señal que la religión institucional casi nunca menciona: la dependencia excesiva de intermediarios humanos para sentirte cerca de Dios. Muchos han sido enseñados a creer que necesitan a alguien más, un sacerdote, un pastor, una figura de autoridad religiosa, para poder acercarse verdaderamente a lo divino. Pero la Escritura enseña algo distinto. En 1 Timoteo 2:5 se dice con claridad que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No un sistema, no una jerarquía. Una sola persona accesible directamente, sin necesidad de intermediarios que se posicionen entre tu alma y el trono de Dios. Esta verdad, aunque simple, ha sido oscurecida durante siglos por estructuras religiosas que se beneficiaron de mantener a la gente dependiente, de hacerles creer que solo a través de ciertos rituales, ciertas figuras, ciertos edificios, podían tener acceso real a Dios. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, según Mateo 27:51, simbolizando que el acceso directo a la presencia de Dios ya no requería intermediarios humanos. Ese detalle, que muchos leen de pasada, cambia por completo la forma en que deberíamos entender nuestra relación con el Padre. Y aquí aparece otra señal que golpea fuerte: la incapacidad de estar en silencio delante de Dios sin necesitar palabras, música o actividad constante. Vivimos en una época que teme al silencio. Llenamos cada espacio vacío con sonido, con pantallas, con movimiento. Pero el Salmo 46:10 dice algo que suena casi imposible hoy: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quietud, sin ruido, sin distracción, solo tú y la certeza de que Él está ahí. Si esa quietud te resulta insoportable, si necesitas llenar cada silencio con algo externo, quizás sea porque en lo profundo evitas encontrarte cara a cara con lo que realmente hay en tu alma. También está la señal de vivir aferrado al pasado, incapaz de recibir la renovación que Dios ofrece. Pablo escribió a los Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, según 2 Corintios 5:17. Pero ¿cuántos siguen cargando con identidades viejas, con etiquetas que otros les pusieron,
con errores del pasado que repiten en su mente una y otra vez, sin permitirse creer que Dios realmente los ve diferentes ahora. Un alma que no puede soltar el pasado, tampoco puede abrazar completamente la nueva identidad que Dios quiere darle. Piensa también en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. El hijo menor se fue, gastó su herencia, tocó fondo, y cuando decidió regresar esperaba ser recibido como un simple sirviente. Pero el padre, al verlo todavía lejos, corrió hacia él, lo abrazó y ordenó vestirlo con las mejores ropas. Ese padre representa exactamente cómo Dios recibe a quien vuelve, sin importar cuánto tiempo haya estado lejos. Sin embargo, hay otro personaje en esa historia que casi nadie analiza con la misma profundidad: el hermano mayor. Él nunca se fue de casa, cumplió con todas las reglas, trabajó sin descanso, pero cuando vio la fiesta por el regreso de su hermano, se llenó de resentimiento y se negó a entrar. Su cuerpo estaba en la casa del padre, pero su corazón estaba tan lejos como el de su hermano menor, quizás incluso más, porque él ni siquiera sabía que estaba perdido. Esa es tal vez la señal más peligrosa de todas: creer que por cumplir reglas externas ya tienes el alma en orden, mientras por dentro cargas amargura, comparación, resentimiento hacia quienes Dios recibe con misericordia. El alma lista para encontrarse con Dios no es la que más cumple, sino la que entiende la gracia, la que celebra cuando otro es restaurado en lugar de sentirse amenazado, la que reconoce que ella también depende de la misma misericordia que ve derramada sobre los demás. Hay algo más que merece atención antes de cerrar este recorrido, y tiene que ver con la manera en que enfrentamos la corrección. Cuando alguien te señala un error, cuando la palabra te confronta con algo incómodo en tu vida, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Defenderte, justificarte, cambiar de tema? ¿O te detienes a examinar si hay verdad en lo que se te dice? Proverbios 12:1 lo plantea sin rodeos: el que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. Un alma dispuesta a crecer no teme la corrección. La recibe como un regalo aunque duela, porque entiende que Dios corrige a quienes ama, no para destruirlos, sino para moldearlos. Y finalmente, está la señal más silenciosa de todas: la falta de gratitud genuina. No hablamos de decir gracias por costumbre, sino de sentir, en lo profundo, asombro por lo que Dios ya ha hecho. Cuando das todo por sentado, cuando la vida, la salud, las personas que amas, el aire que respiras, dejan de parecerte un regalo y se convierten en algo que simplemente esperas tener, el corazón se endurece sin que lo notes. Pablo escribió a los tesalonicenses que diéramos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, según Mero Tesalonicenses 5:18. Un alma agradecida es casi siempre un alma que está despierta. Todas estas señales unidas dibujan un mapa incómodo pero necesario. Ninguna persona nace con el alma completamente lista. Todos, en algún momento, hemos vivido con fe rutinaria, corazón dividido, resentimiento escondido o gratitud apagada. Reconocerlo no es motivo de vergüenza. Es el primer paso hacia algo que la religión institucional rara vez enseña con claridad: que Dios no espera perfección, espera disposición. Un alma dispuesta a ser transformada, día tras día, hasta estar verdaderamente preparada para ese encuentro final. Gracias por quedarte hasta aquí, por permitir que estas palabras tocaran algo real en tu corazón. Si alguna de estas señales resonó en ti, no lo tomes como condena, tómalo como una invitación de Dios mismo a preparar tu alma para ese encuentro que un día llegará. Suscríbete a este canal para seguir descubriendo verdades bíblicas que la religión tradicional pocas veces explica con honestidad. Dale like si este mensaje te bendijo y cuéntame en los comentarios cuál de estas señales sentiste más cerca de tu propia vida. Y no olvides revisar el primer comentario fijado, donde encontrarás nuestra guía: cómo reconocer el engaño religioso antes de que destruya tu fe. Quédate, porque el próximo video que aparece en tu pantalla
puede ser justo la respuesta que tu alma necesita hoy.